A comunión con Dios he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, Dios les bendiga. Me gozo en gran manera poder estar de nuevo esta semana y en esta última entrega de esta serie de perspectiva bíblica, Los Juicios de Dios. Espero que le haya despertado a usted, se lo dije en la introducción, se lo dije al medio de la serie, y le decía, ojalá que le haya despertado a usted el deseo de saber más de estos acontecimientos que van a suceder porque la Biblia dice. Nuestra Biblia ha profetizado acontecimientos de los cuales muchos ya pasaron y otros que todavía no han pasado, como los que estamos estudiando acá en esta serie. Tenemos la garantía y la certeza que como lo que dijo que habría de suceder y sucedió, lo que dice que va a suceder y nosotros debemos de estar preparados con conocimiento bíblico de todo eso. Pero despreocúpese si tiene a Cristo en su corazón. Preocúpese si aún todavía usted está esperando algo para rendir su vida, pedir perdón de sus pecados y ponerse a cuentas con Dios. Sin Cristo estamos separados de Dios y eso Él no lo quiere. Entonces, estudiemos esta noche la última parte, la última entrega, el último capítulo de esta serie Los Juicios de Dios. Primero, orando y dándole gracias a Dios, porque aquí estamos, terminando el mes de junio, terminando esta perspectiva de esta serie y disponiéndonos a seguir aprendiendo y estar muy cerca de nuestro Dios. Oremos, Padre. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos bendigas y que nos llenes de tu conocimiento. Nos hemos propuesto estudiar tu palabra. Y la manera más práctica que hemos encontrado de estar con nuestros hermanos en las 3 sedes y donde quiera que nos estén observando y siguiendo la transmisión, Señor, ha sido a través de los miércoles de perspectiva bíblica y que hemos buscado la voz tuya, tu revelación a través de la palabra. Hoy estamos terminando los juicios de Dios. Aún nos hace falta mucho por aprender. Tal vez tendríamos que repasar de nuevo cada uno de estos temas. Pero hoy completamos esta serie y te damos gracias por habernos permitido estudiarla. La terminamos con broche de oro y te pedimos tu presencia y tu bendición. Guíanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos terminando junio, solo nos queda lo que queda esta semana, estos pocos días de junio para todavía repetir el desafío de este mes y está en Colosenses capítulo 4 versículo 5. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Colosenses 4, 5. Lo repetimos, lo decimos de nuevo. Colosenses 4:5, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Colosenses 4:5. Ya el pastor Moisés nos ha empezado a bendecir con un acercamiento a qué es vivir sabiamente y espero que usted no se
haya perdido el mensaje de este reciente domingo pasado en el que él nos habla sobre vivir sabiamente. Pero yo le invito a que sigamos con todos los desafíos de este año y que sigamos aprendiéndonos la palabra del Señor. En esta última entrega de los juicios de Dios nos corresponde estudiar el juicio de los no salvos y de los santos del milenio. ¿Ha tenido alguna duda? Le lancé el reto allí a principios de junio diciéndole, si usted tiene alguna pregunta, hágasela llegar a los pastores y maestros de esta serie. Si conoce su número de celular, de WhatsApp, escríbales directamente o escríbame a mí. Tiene acceso a Messenger o aquí en el chat del YouTube, escríbalo y háganos saber que ha escrito alguna pregunta para que nosotros la podamos cubrir la respuesta en el siguiente miércoles. Tome su Biblia, tome un cuaderno. Yo les he mostrado que es mi costumbre mantener una libreta con un lápiz junto con mi Biblia y anoto lo que el Señor me habla a mí principalmente. Algunas de estas notas le he compartido a usted, se producen en mensajes en alguna oportunidad, pero primero el Señor me habla a mí. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a través de estas series que estamos estudiando cada miércoles? Abra su Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer los versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15 y vamos a estar regresando constantemente a estos versículos que son los que nos van a ayudar a entender el juicio de los no salvos. Dice la palabra del Señor, yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzadas al fuego, al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchas personas no les gusta leer el Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, Apocalipsis, revelaciones. ¿Por qué no les gusta? Bueno, porque ahí pintan cuadros bastante espeluznantes. Cosas, la guerra cósmica, las bestias de tantas cabezas. ¿Ya se atrevió usted a leer Apocalipsis? Si no, yo le invito, hágalo y hágalo acompañado de un comentario bíblico. Hágalo de tal manera que usted pueda entender lo que lee. Y aquí en el Apocalipsis, en este capítulo 20, estamos nosotros tomando como fundamento el juicio que se da en primer lugar en el libro de la vida, tal y como nos lo dicen los versículos 12. Vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Ahí este libro tiene protagonismo. Jesucristo habló. Vamos a leer algunos pasajes al respecto cuando Jesucristo hace mención. ¿Y por qué es tan importante este libro de la vida? Bueno, porque ahí están escritos unos nombres. Y está escrito mi nombre. Y debe estar escrito el suyo. Yo lo digo con mucha seguridad. Mi nombre está escrito en ese libro.
Y cuando se abra allí, por cierto, yo ya habré pasado mi propio juicio. Aquí estamos hablando del juicio de los no salvos, los muertos en Cristo o los arrebatados. Directamente pensando en usted y en mí, que estamos aquí en pleno 25 de junio, pero estamos vivos todavía, aquí estamos compartiendo vida en tierra todavía. Y si estamos aquí significa que Cristo aún no ha venido. Y si estamos aquí significa que aún todavía no hemos sido llamados a través de la muerte. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Los arrebatados, los de su iglesia, seremos levantados al cielo y nos iremos a gozar de las bodas del Cordero. Somos la esposa de Cristo. Y bueno, entonces pasan todos estos que hemos estado anunciando y enseñando durante estas 8 semanas, incluyendo hoy. Hemos hablado sobre el propósito y la necesidad de estos juicios, quién es el juez, cuál es el papel de Dios, cuál es el papel del Padre, de Jesucristo. Hablamos acerca del tribunal de Cristo, hablamos del juicio a todos los santos del Antiguo Testamento, hablamos del juicio a los mártires de la tribulación, hablamos del juicio de los israelitas remanentes, hablamos del juicio de las naciones gentiles, hablamos del juicio de los ángeles caídos y ahora que estamos hablando del juicio de los santos del milenio. Muy bien, esto es lo que un juicio específicamente a los no salvos y a ese grupo de personas que pasa con sus cuerpos naturales. Pero no me deje, permítame, yo mismo me estoy llamando al orden para no desviarme de lo que le quiero compartir. Tengo un orden acá de lo que le quiero compartir. Entonces, la relación que uno tiene con Cristo es el factor determinante del destino eterno. Eso nos lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Mi maestro en secundaria invertía la expresión de un dicho popular, que el dicho popular dice: más claro no canta un gallo. Y él, en son de broma, lo decía. Ya el maestro está en la presencia del Señor, un gran creyente. Más gallo no canta un claro, como para llamar más la atención todavía de su audiencia, de sus estudiantes, en el cual yo me encontraba, y lo decía, invertía el orden de este dicho popular. Más gallo no canta un claro. Aquí lo tenemos y nos lo está diciendo. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. ¿Qué significa esto de los que no obedecen al Hijo de Dios? Que es la forma en como nos lo está poniendo la Nueva Traducción Viviente. Básicamente, como lo que significa es aquel que sigue rechazando a Jesucristo no verá la vida, así es como lo pone la Reina Valera, revisión 60, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo utilicé la Nueva Traducción Viviente por el hecho de que nos hace referencia directamente a lo que la Reina Valera dice, la ira de Dios. En la Nueva Traducción Viviente hace énfasis en la ira del juicio de Dios, que es lo que estamos estudiando o hemos venido estudiando en estas semanas de esta serie. Ahora, la fidelidad a Cristo se hace crucial en una genuina relación con Cristo. No es solamente venir a decir: yo ya soy salvo, tengo mi visa, mi pasaporte sellado y yo puedo entrar y salir cuantas veces yo quiera. No se trata de eso. Mire cómo lo dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Permítanme leerle los versículos y yo espero que usted lo tenga abierta su Biblia también. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Ok, le pido que por favor usted siga leyendo el resto de los versículos de este capítulo 2. Yo le leo el 22. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe le fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no por la fe. Interesante la manera en cómo lo está poniendo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Quiere decir que, y recuérdese lo que hemos nosotros aseverado en nuestra congregación. ¿Se pierde la salvación? No, pero yo vivo como si se perdiera. Y le hacías referencia hace mucho tiempo, le hacía la referencia que el libro de la vida está escrito con tinta indeleble. Es decir, que no se puede borrar. Dios no tiene un lápiz, tinta dirían allá en Honduras, un lapicero, decimos aquí en Guatemala, uno uno que a la par de ese tenga un borrador. Porque me pone mi nombre, pero yo pequé, me borra mi nombre. Le pido perdón, me pone mi nombre. Pero vuelvo a pecar, me borra mi nombre. Ese es un jueguecito y lo que hemos dicho que aun cuando nosotros vivimos en una condición pecaminosa porque estamos con esa herencia y cargamos el cuerpo de pecado, nosotros debemos mantenernos en plena comunión genuina con Cristo para que no se nos vea como esto que está hablando aquí Santiago. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Eso lo dice el versículo 17. Entonces, ahí es donde hablamos y aseveramos. No por el hecho de que yo no pierdo mi salvación porque no me la da y me la quita constantemente conforme peco. Yo vivo una vida de acción, una vida de buenas acciones, de obras que respaldan mi fe en Jesucristo que me dijo y que me asegura mi salvación. Leamos otro pasaje, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, ponga la atención, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y les voy a responder, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos personajes a los que está haciendo referencia Jesucristo? Esos que llaman Señor, Señor. ¿Y que profetizaron en su nombre? Eso pongámoslo en términos un poquito más prácticos, que andaban predicando o que andaban evangelizando, pero que su vida privada, su vida a la luz pública era una cosa y privada era otra. Doble vida. Cuando nuestra vida no está en sintonía con nuestra fe, es decir, nuestras acciones no están en sintonía con nuestra fe, entonces nosotros mismos podemos determinar, ¿seré yo salvo? ¿Por qué insisto en mantenerme en una vida constante de pecado, en una vida permanente de pecado? Le pongo el ejemplo porque es muy importante que lo dejemos establecido. Un creyente, ¿verdad? Un cristiano, un hermano en la iglesia, asiste a la iglesia, clama que recibió a Cristo en su corazón, le pidió perdón por sus pecados, tiene su familia, asiste con su familia, pero al mismo tiempo con su familia tiene una relación extramarital. Comúnmente se le llama eso, tiene un amante o un amante en el caso de las mujeres. Y viene a Cristo y es redarguido por ese pecado y le pide perdón al Señor,
pero no encuentra la manera de cómo deshacerse de su relación fuera del matrimonio. No confiesa su pecado con su esposa, no pide perdón, no hace ningún resarcimiento y determina que quiere mantener esas dos relaciones, su familia, su esposa legítima, pero también la persona con la que está teniendo una relación de esposo y esposa, no siendo su esposa o esposo. Pero ya vino a Cristo, pero ya levantó su mano y dijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pero quiere mantener ese tipo de relación pecaminosa. Eso es vivir en una condición permanente de pecado. Ese tal yo, su servidor, le dice, no es creyente todavía, no es cristiano, no ha rendido su vida a Cristo, porque quiere seguir viviendo en una condición permanente de pecado. Y alguno dirá, ¿y entonces que usted no peca? Sí, quien diga que no peca, somos mentirosos. Y entonces le hacemos al mentiroso. Eso es lo que dice la Escritura. Todos pecamos, pero cometer un pecado, una mentira, es pecado. Robar es pecado. Pero no vivir permanentemente en esa condición, sino una comisión de pecado eventual. Se lo voy a poner más difícil. La Biblia también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como qué bueno sabemos que es bueno y no lo hacemos. Bueno, por ejemplo, establecer la justicia de Dios a mi alrededor por medio de mi testimonio. Regresemos de nuevo al versículo de este mes de junio. Vivan sabiamente para con los que no conocen a Cristo. Y aprovechen cada oportunidad. Eso es bueno. Y si yo no aprovecho cada oportunidad, es pecado. Si yo no vivo sabiamente, ¿qué es? Bueno, si no fue a la iglesia el domingo, le invito a que usted vea la transmisión que se dio el domingo. El pastor Moisés nos explicó claramente sobre vivir sabiamente. Ahora, entonces, una persona que está como entre Jerez y la frontera, decía mi abuela, con un pie en el cristianismo, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, y otro pie en el mundo. Es que mire, pues yo el domingo soy creyente, pero de lunes a sábado es mi vida privada. Ahí no tiene nada que ver. Para quienes estuvieron con nosotros el 15, me parece que estuve allá con ustedes en Honduras, les hablaba, les explicaba acerca de que hemos sido trasladados del mundo de pecado al mundo de la santidad, de la salvación. Muy bien, entonces tenemos que tener claro. ¿De qué estamos hablando entonces acá? Estamos hablando que aquí se va a desarrollar un juicio a los no salvos. Y por eso es que me tenía que detener estos minutos para hablarle a usted. Asegure su salvación. ¿Y cómo se asegura? Con obras, viviendo sabiamente, guardando su testimonio, abandonando todo hábito pecaminoso. Yo no le voy a señalar, yo no vivo con usted, yo no sé exactamente cuáles son sus hábitos, su rutina de vida. Pero el Señor mismo le está redarguyendo ya aquí, le está diciendo a través del Espíritu cuál es aquella vida de pecado que usted debería estar renunciando para asegurarse de no pasar por este juicio, porque este juicio es específicamente a los que no son salvos, es decir, aquellos que no rindieron su vida a Jesucristo y quieren con conocimiento de causa, es un término de que los abogados les gusta mencionar en la comisión de un delito, con conocimiento de causa. Por ejemplo, algunos de nosotros tal vez violamos alguna ley, las bien facilitas, las leyes de tránsito se violan todos los días, casi todos los conductores violan las leyes de tránsito. Un oficial nos puede parar y decir, mire, usted infringió la ley, se pasó en rojo hacia la izquierda y ahí está prohibido. Ay, sí, perdone, fíjese que no lo sabía.
igual, pero por no saberlo, igual de todas maneras usted va a tener eh, la sanción. Allá en Honduras, la esquela. Aquí en Guatemala, la multa. Allá en Estados Unidos, para nuestra iglesia en Fort Walton, el ticket. Entonces, no por no saber la ley, nosotros estaríamos exentos del castigo cuando infringimos la ley. Pero más aún, el oficial viene y nos pregunta, usted sabe que virar hacia la izquierda en semáforo en rojo está prohibido, ¿cierto? Sí, oficial, discúlpeme, sí sabía. ¿Y entonces por qué se cruzó? Es que vi la oportunidad. Yo vi que no venía carro, fíjese. Sí, pero es que está prohibido. Está prohibido. Está en la ley. No puede hacerlo. Es que yo como, mire, como también sí se puede hacer a la derecha con precaución, pues yo también lo hice a la izquierda con precaución. No pasó nada. Sí, pero infringió la ley. Entonces va a tener su castigo. Lo que nos dice Jesucristo en Juan 3:36 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Bueno, ahí estoy uniendo dos versículos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. O se lo estoy leyendo, me lo sé de memoria en la Reina Valera, y creo que eso es lo que estoy haciendo. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que cuando venga Jesucristo, la iglesia va a ser arrebatada, los muertos van a resucitar, viene la tribulación, viene la ejecución de los juicios después de eso, y aquí, en lo que se refiere al trono blanco, ya lo vamos a mencionar, van a pasar todos aquellos, es que yo no sabía. Bueno, la escritura dice que no hay ni un solo individuo en la tierra que haya vivido o que esté viviendo que no sepa acerca de Dios, porque como estamos diseñados, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y Dios se nos ha revelado a nosotros. Ahí está la revelación natural y está la revelación especial. La revelación natural es a través de la naturaleza, lo que vemos. Es imposible que haya un diseño sin un diseñador. La manera en cómo estamos diseñados es tan perfectamente inteligente que no podemos pensar que nacimos solitos o que la explosión o que la evolución, todo eso, que ya lo hemos abarcado muchísimo. Y luego está la revelación especial, la palabra de Dios y Jesucristo. Esas son las revelaciones especiales que nosotros tenemos. ¿Será que una tribu en las Amazonas, inhóspita, inexplorada, nadie ha llegado porque pues, es peligroso, no se puede entrar a esas zonas, no hablan nuestro idioma, viven totalmente aislados de toda civilización? ¿Será que como ellos no recibieron el conocimiento de Jesucristo, por eso es que ellos van a ser excusados, van a ser librados de pasar por este juicio? No, porque a ellos Dios se les reveló, aun cuando ninguno de nosotros nos hayamos atrevido a ir y predicarles la palabra. Ellos tienen la revelación natural en su corazón y a través de la naturaleza. Ellos conocen de Dios. Y si no, veamos nuestros libros de historia. Los mayas, los incas, los lencas, tenían sus creencias y tenían sus dioses, el dios sol, la tierra, el aire, las tormentas. Veneraban y adoraban a esto. ¿Por qué eso? Por la conciencia de haber algo más. Ahora, esa revelación se las da Dios, Dios les da eso. Deciden ellos irse por el lado místico de su fe, pero aún así de todas maneras no son excusados, no son liberados de decir, es que nadie vino a decirme. Ahora, hermanos, la razón por la cual usted y yo estamos aquí todavía en la tierra y escuchamos guerras y rumores de guerra, ¿cierto? Y ya pensamos, ahorita, por ejemplo, en estos días, ha estado
la euforia bien puesta sobre si ya estamos viendo los indicios de los inicios. Mil disculpas, los inicios e indicios de la Tercera Guerra Mundial, con la decisión de Estados Unidos de intervenir con el ataque de Irán a Israel y los desastres que han provocado, las muertes que se han provocado, etcétera, y con Estados Unidos ahí como pendiente de que ya lo vaya a hacer. Eso está puesto en la Biblia, está escrito en la Biblia. Pero si el Señor no ha venido todavía, significa que usted y yo todavía tenemos mucho por hacer. Ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Este juicio, que es el llamado el juicio ante el gran trono blanco, ocurrirá tras el milenio, pero no antes del reino eterno. Vea, regresemos a nuestro pasaje base hoy. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. ¿Alguien se va a librar? Absolutamente ninguno. Ahora es el tiempo de la liberación. El mensaje de salvación, o digámoslo bien, el mensaje de la liberación. ¿De qué nos liberamos? Usted y yo como creyentes en Cristo Jesús, salvos por su gracia y actuando en sintonía o en congruencia con nuestra fe. ¿Cómo? Viviendo sabiamente. Ok, entonces, ¿de qué nos liberamos? De una separación eterna. Ya vamos a leer, vamos a repetir de nuevo sobre la segunda muerte que dice el versículo 14. Hablando de segunda, se va a morir una vez y luego se va a morir otra vez. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que esa muerte segunda es la determinación final, que quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Eso significa que todos aquellos que se siguen rehusando a aceptar a Cristo en su corazón y pedirle el perdón de sus pecados y vivir una vida santa, en santificación, bueno, van a pasar por este juicio y todo va a ser revelado. ¿Dónde se da eso? El lugar donde ocurre este juicio no se menciona específicamente, pero Juan da a entender que tendrá lugar cuando el cielo y la tierra huyan delante de la presencia del que se sienta en el trono. ¿Y por qué es esto? No me voy a detener mucho en esto, pero sí les quiero hacer mención de que esta imagen de la tierra y el cielo huyendo delante de la presencia de Dios es por la santidad. No puede haber corrupción, y en la tierra hay corrupción, está corrupta. Entonces, por eso es que hay cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que Dios hace de nuevo. Y todos nosotros vamos a estar participando de eso nuevo. Para participar de eso nuevo, ahora mismo tenemos que estar participando del corazón nuevo que Dios nos da. Nos quitó el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo, y eso significa que vamos a vivir una vida delante de Él. Corandeo, mi frase favorita. Entonces, veamos que esta huida del cielo y la tierra parece denotar la aniquilación de la creación presente. Leamos en 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 en adelante. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Aquí estamos hablando de este juicio.
Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Subraye eso en su Biblia, por favor. Y si lo quiere hacer un desafío personal, ya me estoy animando a colocarlo para el próximo año, este desafío. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios si todo va a ser destruido? Incluyéndome si yo todavía no haya rendido mi vida a Cristo. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y bueno, aquí yo tengo que hacer referencia a la perspectiva anterior que estudiamos sobre la justicia de Dios. Así que esto sugiere que el juicio ante el gran trono blanco ocurrirá en un lugar especial fuera del orden temporal presente. Pero de qué va a pasar, porque nos lo dice la Escritura. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que están participando de este juicio? Los que comparecen en este juicio son los incrédulos de todas las épocas, quienes en el momento del juicio están muertos, habiendo fallecido por causas naturales o habiendo sido ejecutados sumariamente en otras formas de juicio divino. Aquí están los grandes y los pequeños y sus cuerpos resucitan desde varios lugares de sepultura. Aquí es lo que se le llama que todos, entonces, ya lo hablamos, vale la pena volverlo a mencionar. Viene Cristo, arrebata a su iglesia. Los que estamos vivos en Cristo seremos arrebatados y somos llevados con Él. Luego, en ese tiempo, dice la Escritura que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué momento de ese abrir y cerrar de ojos resucitan los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, no lo sé, pero como el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y es súper clarísimo en su poder para hacer que esto suceda. Entonces, luego, en este juicio, esos son, y vamos a estar entonces en las bodas del Cordero y vamos a pasar por nuestro juicio, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, los arrebatados y los muertos en Cristo, desde Cristo a nuestra época, ellos van a pasar, ahí me incluyo, yo voy a estar en ese grupo, vamos a pasar por nuestro juicio. Se va a revelar todo lo que hicimos y lo que no hicimos, con la salvedad, oiga la palabra que estoy utilizando, con la salvedad que yo voy a tener en ese juicio a mi abogado personal, Jesucristo. Jorge se adscribió al sacrificio en la cruz, creyó en su corazón que fui levantado de los muertos, por lo tanto él también es levantado y él ha sido perdonado. Un gran sello en el libro donde me dice a mí, perdonado. Entra en el gozo de tu Señor. Son las palabras que yo voy a escuchar y que usted debe anhelar escuchar. Ahora, los otros muertos, los muertos de todas las épocas, de todos los años, de todos estos siglos, ellos también van a resucitar, solo para presentarse al juicio, solo para estar delante del trono blanco. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Y cuál es lo más importante en relación a ese juicio de todo lo que se había hecho? Es que no tendrán a su abogado ahí porque lo rechazaron en la vida. Usted no está rechazando a Cristo, ¿cierto?
Usted hoy ha entendido el mensaje y usted dice, yo no quiero ser de los que sean lanzados al lago de fuego, que es lo que nos dice. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, no diga eso. No, si no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, versículo 15. Estos son los otros muertos que no participan de la primera resurrección. En la primera resurrección, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los otros muertos no resucitan ahí. No, los muertos que no murieron en Cristo Jesús siguen allí muertos, separados, pero van a resucitar de tal manera que van a ser presentados en el lago de fuego. Mire lo que nos dice Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Aquí en la Nueva Traducción Viviente de Daniel 12:2, es más enfático todavía con respecto al significado de la muerte y la vida. Porque algunos dicen, y que lo digan no significa que es la verdad, porque toda la verdad está en la palabra de Dios. Algunos dicen que los que mueren, mueren, ya estuvo, se acabó, ya no hay más. Se murió, muerto el chucho, se acabó la rabia. No, eso no pasa con los humanos. Con los humanos es los muertos sin Cristo, van a estar muertos ahí mientras llega su momento de juicio. Los muertos en Cristo ya se están gozando de la presencia del Señor. Eso es lo que yo creo, fundamentado bíblicamente. Pero van a ser resucitados para cuando sea el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Somos resucitados si estuviéramos ahí en ese grupo y estaremos gozándonos con el Señor. Pasa la tribulación, pasa el milenio y luego entonces viene el juicio a todos los que se murieron diciendo, mire, yo no creo en esas cosas usted. Gracias por la oportunidad que me está dando pero no, yo siempre he rechazado eso, fíjese, yo no creo, yo no soy religioso. O los que piensan que la religión es la que los va a salvar. Mis amados hermanos, amigos que nos están viendo en esta transmisión, la religión no salva, solo Cristo salva. Solo Cristo, nada más. Y nuestra fe en Él y vivir sabiamente en Él. Muy bien, sigamos adelante. Y son los que conforman, ¿quiénes? Los muertos que resucitan. Se levantarán muchos de los que están muertos, dice Daniel, y enterrados, algunos para vida eterna, los en Cristo, y otros para vergüenza y deshonra eterna. Ok, bueno. Esto es los que conforman la resurrección de condenación con relación a la resurrección de vida de los cuales habla Cristo en Juan 5, 28 y 29. Vaya a su Biblia y léalo. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Ok? Aquí, ¿quién habla en este pasaje de Juan 5, 28 y 29? Cristo mismo. Y si su Biblia es a colores, algunas Biblias tienden a resaltar las palabras de Jesucristo en letra roja. Entonces, ahí está establecido. El tiempo nos está avanzando. Las bases para este juicio. Al parecer la base del juicio del gran trono blanco es doble. Los libros y el libro de la vida, tal y como nos lo está narrando en nuestro pasaje base, Apocalipsis 20:12. Entre ellos, dice el versículo 2, el final, los libros fueron abiertos. Los libros. ¿Cuántos son? No dice. No hay un libro. Algunos mencionan, algunos comentaristas hacen referencia sobre cómo tenían los libros de los reyes, los anecdotarios,
el registro, los anales, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahí están esos libros, bueno, ahí están, son libros, pero no nos dice cuántos son ni cuáles son. Y vi a los muertos, dice la Reina Valera 60, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, en plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Bueno, tenemos aquí estos dos. Cristo había hecho mención, ya lo leímos. No importa cuántos libros son o cuáles libros son. Tenemos el libro de la vida, ese es muy importante que lo tengamos. Y ese libro debe de estar escrito mi nombre. ¿Y cómo está escrito mi nombre? Por medio de que yo rinda mi vida a Cristo. No lo rechace. Y con todo y que me cuesta vivir sabiamente, vivir en santidad, guardar mi testimonio. Me cuesta, pero aquí estoy, esperando el que yo pueda ser arrebatado y si muero antes, que pueda ser resucitado para vida, tal y como lo dice Jesucristo. Ahora, ¿qué es importante entonces si no sabemos los nombres de los demás libros? Ya sabemos el libro de la vida y sabemos que el que está registrado ahí va a gozar de vida eterna. Los otros libros, aunque no sabemos cuáles son o cuántos son, lo que sí debemos de saber en su importancia es que esos tienen el registro de todas las obras malvadas de los incrédulos. Todas. Ahora, ¿por qué no hay un registro o por qué no dice de un libro para nosotros los creyentes? Bueno, yo pienso que sí hay uno de ellos, sin mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó por todo lo que está escrito de lo que yo hice, de las barrabasadas que yo pude haber hecho y que Dios me libre de seguir haciendo. Si se registran ahí, el final de esos registros es, ahí está, para testimonio de la vida que yo llevé aquí en la tierra. Pero lo más importante de ese testimonio es que me adscribí a Cristo. Él es mi salvavidas. Él es mi salvación. Entonces, ahí está la evidencia. ¿Cuál evidencia es de lo que tendríamos que estarle prestando atención? O los incrédulos, los no creyentes, los que rehúsan a Cristo, seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo, tener una relación con Dios por medio de Cristo, y que se agarran de un montón de cosas, de un montón de creencias que no les lleva a Cristo. Todos los caminos llevan a Roma, por lo tanto, todos los caminos llevan a Cristo, a Dios. No, no es cierto, solo Cristo nos lleva al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Atentamente, Jesucristo. Entonces, el registro o la evidencia más importante de estos libros que hacen en su registro de los incrédulos es su falta de fe. Es que no existe hombre, es un mito. Jesucristo fue un mito, fue un gran hombre, pero murió, no resucitó. Bueno, esa es su fe. Eso es lo que creen. Evidencia su falta de fe en Jesucristo. Por lo tanto, van a ser expulsados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿De cuál me tengo que preocupar entonces? Del libro, porque ahorita hay un libro que está registrando todas mis acciones. Y registró todas mis acciones pasadas sin Cristo. Ahí están registradas. Pero en el momento en el que mi nombre es escrito en el libro de la vida, a partir de ese momento yo me puedo desentender del otro libro que tiene el registro de mis barrabasadas. Porque mi abogado, Jesucristo, se pone entre el Padre y yo. Y por lo tanto, yo soy perdonado, soy liberado. El libro de la vida, por su parte, es el libro de los escogidos, de los que ostentan una fe verdadera. Aquellos cuyos nombres no están allí son incrédulos, almas perdidas. Las almas perdidas, los que rechazan a Cristo. Bueno, entonces, hay algunos que sostienen que el libro de la vida es un registro de todos los que han vivido en todas las épocas, pero no hay mucho fundamento con respecto. Sí hay fundamento para este libro de la vida,
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Les leo el Salmo 69, 28. Borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Aquí el salmista hablando en relación a sus enemigos. Y dice, si esto fuera posible, que se le borren sus nombres. Éxodo 32, 32. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Aquí también refiriéndose entonces a un libro que lleva un registro. Isaías 4:3, está anotando los versículos, es muy importante, estúdielos de manera personalizada. Dice Isaías 4:3, los que quedan en Sión serán un pueblo santo, los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. El libro de los vivientes se le llama a este. Y le leo uno más del Antiguo Testamento, Daniel 12:1. En este tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se está haciendo referencia a la tribulación. Y ahí está haciendo referencia al juicio también. Ok, los nombres de los que mueren sin salvación son eliminados de ese registro y van a comparecer ante el gran trono blanco, desprovistos de toda gracia salvadora. Eso es lo que dicen aquellos sobre que el libro de la vida habla del libro de los vivientes y están los nombres de todos los que han existido en el mundo desde la creación. Bueno, pero es mejor interpretar que el libro de la vida es un listado de todos los escogidos, redimidos de Dios, o el registro de todos los creyentes de todas las épocas a partir de Jesucristo para acá. Y entonces, en ese sentido, es equivalente al libro de la vida del Cordero, una lista solamente de aquellos que verán la ciudad eterna. Lea Apocalipsis 21, 27. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Aquí le agregaron un apellido a ese libro de la vida, o el libro de los vivientes. El libro de los vivientes es lo que nos hace, o les hace a algunos comentaristas, desviarse un poquitito y dicen, de plano que han de ser todos los que vivieron. Yo estoy más con la línea de los teólogos y comentaristas que habla que el libro de la vida son aquellos en los que están escritos tal y como nos lo dijo Jesucristo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces, la idea original en el Nuevo Testamento proviene sin duda del libro de los vivientes en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento coloca un propósito redentor definitivo en este registro. Mire lo que nos dice Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 3. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y Pablo enseñando al respecto también. Así que en el Nuevo Testamento los nombres de este libro están asociados con los propósitos de la predestinación de Dios, que es la única manera en la que su servidor en particular le gusta apreciar ese tema de la predestinación. Dice Apocalipsis 13:8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Esto está tremendo. Veamos Apocalipsis 17:8. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia
que había muerto. Bueno, entonces, como tal, no pueden nunca ser borrados los que están escritos en ese libro. Ahí está mi nombre y no va a ser borrado. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, nos dice Apocalipsis 3:5. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Bueno, si usted quería una base para lo que yo le estaba diciendo, aquí está. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Así que esto es lo que hace las diferencias en las teorías bíblicas sobre cuál es este libro y sobre lo que los que no se encuentran en el libro de la vida van a pasar por este juicio de los no salvos. Bueno, ¿cuál es el resultado ya para ir terminando? El resultado de este juicio es que los incrédulos son remitidos al lago de fuego para perdición eterna. Eso es lo que ya leímos y lo volvemos a leer ahorita en el versículo 15 de nuestro capítulo 20, que fue base para este tema. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, no, pero es que debía de haber habido alguna oportunidad. La hay ahorita. Aquí está. ¿Quiere ser salvo? ¿Se quiere librar usted de pasar por el tormento eterno de estar en un lago de fuego? Que es literal, no es figurativo. Hombre, si es el infierno, ya lo estamos viviendo aquí, dicen algunos. Infierno el que vive en mi casa, dicen otros desdichados. Pobrecitos, no han venido a conocer la libertad en Cristo. Ahora, ese lago de fuego no es figurativo, no es una simbología, es un concepto real. Existe el lago de fuego y ahí están destinados Satanás, sus ángeles, la muerte, el Hades y aquellos que rechazaron a Jesucristo. Así que el juicio no determina su destino, sino que solo lo confirma al darle una base infinitamente justa. Y a muchos dicen aquí, sí, pero entonces, ¿cómo es que un Dios de amor va a permitir que cientos de miles se vayan al lago de fuego? Eso es aberrante, eso no debería de hablarse de un Dios amoroso. No, pero hable el tema completo. El Dios amoroso tiene los brazos extendidos ahorita y quiere que todos nos rindamos ante Jesucristo y le entronemos como nuestro Rey y Señor para vivir eternamente y para siempre con Él, reinando con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el propósito original para Adán y Eva. Así que, ¿quiénes son los que deciden quiénes van a ese lago de fuego? ¿O quiénes son los que deciden quién es el que escribe el nombre en el libro de la vida? Jesucristo solo está con el lápiz, no con borrador, ya lo leímos. Un lápiz, aquí está, una con tinta que no se puede borrar. Y dice, muy bien, ¿quién da la excusa? La doy yo, la da usted al entregar su vida a Cristo y pedir perdón por sus pecados. Luego, yo le agregué sobre los juicios de los santos del milenio, porque esta es una categoría, ya la pastora Keila entró a hablar al respecto en su participación la semana antepasada. Van a haber personas en el milenio que van a entrar con sus cuerpos naturales, y ahí es donde la Escritura habla acerca de personas casándose y teniendo hijos. Esos son los santos del milenio. Viven en santidad. Sin embargo, Satanás va a ser desatado al final del milenio y va a tratar de engañar, y algunos los va a lograr. Algunos de esos santos que pasaron con sus cuerpos naturales para el milenio van a ser engañados por Satanás y todavía va a arrastrar a unos cuantos hasta antes que se los lleven permanentemente al lago de fuego. Así que hay un juicio para estos, pero tenemos muy poca evidencia bíblica, referencia bíblica
para hablar con mayor prontitud con respecto al juicio de los santos del milenio. Terminemos, mis hermanos. Me llegó la hora. Dice Isaías 55, versículos 7 y 8. Con este versículo termino. Estos dos versículos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Le estoy leyendo la Reina Valera. Déjeme leerle ahora la Nueva Traducción Viviente. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Se lo voy a dejar solo con este versículo. Le pido en el nombre de Cristo Jesús, si usted me está escuchando y aún todavía no ha descubierto sus pecados delante de Jesucristo, no va a prosperar y no lleva el futuro que la Biblia habla para aquellos que recibimos a Cristo y le estamos siendo fieles y sirviendo en tanto Él no venga por su iglesia. Deje el malvado su camino. Le imploro en el nombre de Cristo Jesús que venga Cristo y que se ponga cuentas con su Dios para que no tenga que atravesar el juicio sin su abogado presente, en donde le pueda decir: yo pagué el precio, merece la muerte, merece ser lanzado al lago de fuego por todo lo que se tiene registrado en esos libros, pero yo pagué por el precio que estableciste, Padre, para el perdón de pecados, lo pagué yo. Y Él se adscribió a la cláusula salvífica. Así que, adelante, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo hago eso? Sencillamente no hay nada de místico ni de mágico. Es sencillamente decirle al Señor, y usted lo puede repetir conmigo: reconozco que soy pecador y que sin Cristo voy camino a la destrucción eterna, al lago de fuego que dice la Biblia. Pero creo que Jesucristo vino al mundo, vivió, murió y resucitó, y pagó el precio por mis pecados. Y hoy confieso delante de Él que soy pecador y me adscribo a su salvación. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y vivo de ahora en adelante para Él y con Él. Entra a mi corazón, Jesús. Nosotros creemos que si usted hace una oración como esta, Cristo entra a su corazón y es sellado por el Espíritu de Dios. Y a partir de este momento, su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida que hoy hablamos. No se aparte, busque al Señor, manténgase fielmente a Él. Obedezca los mandatos del Señor. Viva sabiamente. Testifique cuando tenga oportunidad. Y si Cristo viene hoy, allá nos veremos. Que tenga buena noche. Que Dios les bendiga.